Eres entrenador, cuentas con un muy buen equipo deportivo, pero cuando se acerca la fecha de tu competencia fundamental, hay atletas que manifiestan un temperamento muy fuerte, se tornan agresivos, intranquilos y ansiosos. Eso se llama estado de prearranque deportivo. Hola, soy Michael y en este video veremos cómo hacer un masaje deportivo preparatorio con acción sedante. Así que presta mucha atención y no te muevas de ahí. ¿Cuándo y por qué aplicamos un masaje preparatorio con acción sedante? Este masaje lo aplicamos cuando nuestros atletas manifiestan lo que conocemos como prearranque deportivo, o sea, cuando se encuentran en ese estado de tensión emocional que aparece antes de cada salida competitiva y bajo cuya aparición puede desestabilizar el modo de actuación en la competición. Es decir, cuando percibimos atletas excesivamente excitados, tranquilos y desorganizados. Cuando percibimos que la tensión emocional se refleja con facilidad en su conducta, su sistema metabólico, respiratorio, cardiovascular y digestivo. Muestran señales elocuentes de funcionamiento en su versión simpática, manifestadas como tensión muscular, cosquilleo o descomposición estomacal, pérdida del apetito, resequedad en la boca y necesidad reiterada de orinar. Síntomas que aparecen muchas veces varias horas antes del comienzo de la competencia, conocida como fiebre de prearranque o prearranque exaltado. También son consistentes las manifestaciones psicológicas de tales estados, en los cuales aparecen sensaciones de inseguridad, inquietud, preocupación y desorientación. Sabiendo esto, veamos cómo se aplica este masaje. En este video te muestro cómo aplicar un masaje deportivo preparatorio con acción sedante. Y vamos a empezar preparando la zona de trabajo. En este caso vamos a iniciar por la espalda, preparando la zona, echando tantito aceite, y vamos a empezar con una primera manipulación que es fricción, colocando mis manos al lado de cada músculo intervertebral que está sobre la columna. Sin tocar la columna voy a hacer desplazamientos hacia arriba, llegando a la altura de los trapecios, bajando por los dorsales, subiendo por ellos y me voy a regresar por medio. Decir que en este masaje, se aplica minutos antes del calentamiento, lo voy a aplicar entre 1 y 2 minutos cada manipulación, porque la duración de este masaje va a estar entre los 5 y los 15 minutos. Su objetivo fundamental va a ser inhibir el sistema nervioso, o sea, hacer que mi deportista inhiba esa agresividad, esa ansiedad, ese sistema nervioso que tiene demasiado alterado. Lo que estoy buscando es crear vasodilatación para calmar esos procesos psicológicos que están un tanto alterados. Voy a aplicar mis fricciones por un tiempo aproximado entre 1 y 2 minutos. La segunda manipulación que voy a utilizar es frotación. En este caso, como es una zona grande, voy a utilizar la base de la mano para tratar de tener mayor movilidad y abarcar toda la espalda. Recordamos que el ritmo va a ser lento, porque básicamente lo que quiero hacer es calmar el sistema nervioso. También voy a realizar entre 1 a 2 minutos esta manipulación. Su esencia radica en realizar movimientos circulares, no ejerciendo presión para abajo, sino más bien buscando empujar, buscando desplazar tejido. O sea, mis movimientos circulares van a ir dirigidos al frente, tratando de mover todo ese líquido acumulado. Y el ritmo lo voy a realizar lento, con una presión uniforme. Ya hicimos frotación. Lo que sigue es volver a repetir fricciones suaves, otra vez buscando esa relajación del atleta. Nada más platicarle sobre las estrategias deportivas, sobre su modo de actuación futuro, cuáles son las estrategias de juego, cuáles son las estrategias de combate. Durante el masaje, darle como especie de una charla al deportista de toda su preparación, que estuvo completa, de qué forma la estructuraron y sobre todo que está listo para competir. Nada más que hacerlo entender y hacerlo consciente que este masaje, el objetivo que tiene
es centrar esa conciencia, es hacer que se calme un poquito. Por eso mis movimientos van a ser ligeros, acompañados de esa preparación teórica que debe conocer el deportista. La siguiente manipulación va a ser amasamiento, y en este caso, como es un masaje deportivo, sí le voy a dar aproximadamente el 50% de lo que dura el masaje. O sea, en esta manipulación voy a tratar de trabajar entre 4 a 8 minutos, porque con ella voy a lograr esa vasodilatación y sobre todo el vaciamiento de los vasos capilares. Voy a hacer que circule ese sistema circulatorio con mayor calidad, y por ello le vamos a dar mucho más tiempo. Puedo, como están viendo, utilizando la forma circular alternada, pero conocemos la circular simultánea, que es utilizando las dos manos, o sencillamente el amasamiento tradicional, que es el que agarro, jalo hacia mí, presiono hacia abajo y le doy un efecto mucho más profundo a esta manipulación. El siguiente procedimiento sería trabajar lo que es el otro dorsal. Cerraríamos esta parte de la espalda otra vez con fricción. Trabajaría de 1 a 2 minutos a un ritmo lento, como dije, buscando esa paz y esa calma en mi deportista. Siguiente movimiento, voy a trabajar lo que es muslo y vamos a iniciar con fricción. En este caso siempre el movimiento va a ser hacia arriba y en dirección a la cadera. Voy a trabajar de 1 a 2 minutos, buscando siempre salir en dirección a la cadera con fricciones lentas pero profundas. También de 1 a 2 minutos. En un segundo momento hacemos frotaciones. En este caso voy a usar la frotación nudillar con movimientos circulares, también en dirección a la cadera. Como mencionamos anteriormente, es una manipulación que voy a utilizar según tiempo, no con repeticiones, porque el objetivo, más que calentar al atleta, es inhibir su sistema nervioso, es hacer que se calme. Por eso mis movimientos también van a ser lentos, para transmitirle esa vasodilatación. Voy a trabajar de 1 a 2 minutos, voy a volver a alternar con fricción. Siguiente manipulación va a ser amasamiento, y voy a utilizar el amasamiento tradicional, que consiste en agarrar la pierna, en este caso el muslo, con mis dos manos, y voy a realizar movimientos alternados donde agarro, levanto y presiono de manera cruzada los músculos del muslo, buscando también esa calma, esa vasodilatación. Por eso mis movimientos van a ser lentos pero continuos, y voy a trabajar a casi un tiempo más prolongado, porque es la manipulación que me va a dar ese efecto de vasodilatación profundo, y es la idea que se persigue con este masaje: vasodilatar con el objetivo de calmar un poco ese sistema nervioso. Y vamos a terminar esta parte del muslo con fricciones largas en dirección a la cadera, para pasar al tercer segmento, que va a ser la pierna. En la pierna también vamos a empezar con fricciones. Nada más recordar que hay masajistas que este masaje deportivo lo aplican en la pierna, teniendo en cuenta la pierna como un solo segmento, incluyendo el muslo. Nada más, si van a utilizarlo, trabajarlo de manera continua, tener presente que cuando voy a pasar sobre la articulación de la rodilla, debo disminuir en un 90% la presión para no afectar la articulación. Entonces iniciamos con fricción, le damos de 1 a 2 minutos, luego pasamos a frotación. En este caso voy a utilizar mis pulgares, y también el trabajo va a ser de 1 a 2 minutos con esta manipulación. Son movimientos circulares
que se van a centrar en empujar hacia el frente, en este caso hacia arriba, dirección de circulación linfática, realizando movimientos alternados y circulares hacia arriba, tratando de abarcar los dos músculos gemelos. Voy a aplicar de 1 a 2 minutos a un ritmo lento. Voy a alternar con fricción nuevamente y voy a pasar a la última manipulación, que es el amasamiento. Para aplicar el amasamiento voy a flexionar la pierna por la característica de los gemelos. Si tenemos la pierna extendida, sencillamente vamos a ver la tensión que generan. Para hacerlo efectivo, sencillamente lo que voy a hacer es flexionar la pierna, tener bien fijo lo que es el tobillo con mi mano derecha, y con la otra mano voy a agarrar ambos gemelos, voy a traccionar hacia mí y voy a presionar al frente. Va a ser el movimiento de amasamiento. Agarro, levanto, jalo hacia mí y voy a presionar al frente. Van a ser movimientos profundos, pero a ritmo lento. Veamos cómo se ve. Lento, suave y calmado, buscando que este organismo quede listo para dar el 100% en la competencia. Ya sabemos que si llegamos a esta etapa donde vamos a competir, ya se bajaron las cargas, las intensidades están al 100 y listos para dar su mayor esfuerzo. Entonces, lo que vamos a buscar con este masaje es ese último toque que necesitaba el organismo, sobre todo para ganar en seguridad. Voy a trabajar entre 4 a 8 minutos. Voy a bajar con delicadeza y voy a cerrar mi masaje con fricción. ¿Qué va a seguir? Trabajar la otra pierna, pero por duración del video, no hacerlo tan largo, lo vamos a dejar esta demostración en solo una pierna. Sería el siguiente paso, trabajar la otra pierna. Al aplicar el masaje a masas musculares grandes, se puede utilizar amasamientos suaves alternándolos con fricción. Las frotaciones y fricciones en superficies grandes del cuerpo causan influencias en el campo receptor, frenando y disminuyendo las reacciones del sistema nervioso. Si te gustaría conocer cómo aplicar un masaje de entrenamiento, te invito a ver el siguiente video donde te mostraré el paso a paso de cómo hacerlo. Espero que les haya gustado y servido el video de hoy. No olviden suscribirse al canal, dejar un like y hacer algún comentario. Nos vemos en el próximo video.